Seguimos con esta serie de Romanos. Como ha dicho el hermano Juan, vamos un poco lento. Es porque hay mucho contenido en cada versículo. Pues vamos a seguir el ritmo que el Señor quiere. Amén. Y pues estamos en Romanos capítulo 1 y vamos a comenzar desde el versículo 15. Primero oremos una vez más, amén, para que el Señor nos ayude. Hermano Eider, ¿puedes orar por nosotros, por favor? Amén. Muchas gracias, hermano. Pues en el jueves habíamos llegado hasta el 14. Bueno, podemos poner los móviles en silencio. Ya, no voy a dar repaso, pero en el 15 vemos que Pablo está introduciéndose, presentándose y ahora poniendo el propósito. Y vamos a ver que una palabra que vamos a repetir 10,000 veces en este estudio es la palabra evangelio. Y porque es el corazón de este libro. Y si queremos ser honestos, para el cristiano es el centro de su vida, el evangelio de Jesucristo. Pues ya hemos hablado en el 12 que Pablo quería ver los hermanos en Roma, había oído de su fe y quería ir Pablo a Roma para compartir lo que el Señor le estaba mostrando en su vida y también el conocimiento que el Espíritu Santo le estaba dando, pero también para ser, dice el 12, mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Y eso es lo bonito de nosotros, que nosotros venimos de muchas naciones, ¿verdad? Venimos de muchos pueblos, muchos continentes. ¿Y qué es lo que nos une para compartir un momento así? La fe en común que tenemos, amén. La fe en el Señor Jesucristo. Y podemos ser confortados. Amén. Tu fe debe confortarme a mí y mi fe debe confortar a ti también. Amén. Así porque así somos familiares. Tenemos el mismo Dios, el mismo Salvador. Y luego el 13 vemos que quería ir, pero fue estorbado. Hemos hablado un poco de eso en el jueves. Pero él quería compartir el evangelio con ellos, quizá para tener algún fruto espiritual entre ellos, los gentiles. El 14, a griegos y a no griegos, a sabios, a no sabios, soy deudor. Pues el 15, donde vamos a comenzar ahora, dice, así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Recordad que en este contexto todavía están en el imperio romano, ¿vale? Entonces Roma es el centro de todo ese mundo. Era lo más importante. Por eso adaptamos el término, todos los caminos te llevan a Roma, porque eso era su meta, su propósito, porque era el corazón de todo el imperio.
Yo no sé, yo sé que el imperio romano llegó hasta la isla británica, llegó a toda Europa, hasta África, hasta Israel, el Medio Oriente. Entonces era muy grande ese imperio y tuvo un impacto en todo el mundo hasta el día de hoy. Amén. Dice, bueno, el imperio romano está muerta, está media muerta. Lee la Biblia de profecía, ese imperio se va a resucitar. Ajá, sí, amén. Yo tengo datos muy curiosos sobre eso, hablando de Roma de hoy en día, pero lo comparto luego si quieres saberlo. Pues él quería llevar el evangelio incluso a los hermanos que estaban en Roma. 16 y 17 dice que es el tema central de toda esta carta a los romanos. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. A ver, entonces vemos aquí en estos versículos la valentía de Pablo. Vemos la declaración que él hizo, que es importante. Hasta el día de hoy estamos predicando sobre esa declaración, que no me avergüenzo del evangelio. Voy a Roma, voy al foso de leones, que podemos decir, y no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo. Cuando él dijo, no me avergüenzo del evangelio, revela el corazón de Pablo. Pablo tenía mucho corazón. Puedo decir, en el ministerio de Dios hay que tener mucho corazón. Amén. Y a veces quebranta el corazón, porque a veces llevo mi corazón aquí. Nosotros decimos en inglés, I carry my heart on my sleeve. Okay. Llevo mi corazón en la manga. No sé si hay una expresión similar en castellano. Es como arrimar el hombro, no pasó, sería entonces para cargar, ¿no? No, es que mis sentimientos están aquí, y que es mi corazón. Y bueno, pues es fácil para dañarlo. A veces tú siempre vas con el corazón adelante y a veces es fácil que te dañe el corazón. Pero en el ministerio de Dios hay que tener corazón. Si no, va a ser un siervo muy frío, muy duro. No tiene sentimiento para nadie. Parece que se ha mudado la suegra a tu casa y te ha quitado la cama, ¿verdad? Así. Bueno, es un chiste nomás. Amamos las suegras. Amén, gloria al Señor. Ya tengo que decirlo porque mi esposa es suegra. Entonces, ¿verdad? Pero siempre se lleva bien con el suegro, ¿verdad? Amén. Pues Pablo, no me avergüenzo del evangelio, revela el corazón de él. Porque en una ciudad tan sofisticada como Roma, algunos se podrían de avergonzar por el evangelio que era centrado en un salvador judío crucificado, y lo tomaron como un pueblo de menor clase. Para la gente en Roma, todos eran inferior. Amén. Suena como a algunos países de algunos continentes que no lo voy a decir el nombre. No, quítalo de la cabeza. Amén. Que piensa que son superior a todos los demás. Amén. Continuamos. Ven, ni tengo que decirlo. Amén. Que estaba pensando en Sudáfrica. Señor, perdóname por mentir. No. Pero los romanos eran como la clase superior. Entonces, no tenía vergüenza Pablo del evangelio, que venía de un salvador judío crucificado, dominado por los romanos, porque eran ellos quienes clavaron los clavos al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo no estaba avergonzado por el evangelio de Jesucristo.
¿Sabes por qué? Porque Él dijo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Este es el por qué Pablo no estaba avergonzado de un evangelio centrado en un Salvador crucificado. Para muchos eso muestra debilidad. Ser crucificado, condenado a la muerte, ¿verdad? Pero no fue esa crucifixión como cualquier otra. Estaba clavado el Hijo de Dios. Y sabemos que el Evangelio se centra en la cruz de Cristo, porque en esa cruz fue derramada su sangre, de lo cual hemos cantado. Cuando llegamos a Romanos 3, habla mucho de tener fe en esa sangre. Eso es lo que redime el alma, amén. Pero sabemos, cuando hablamos del Evangelio, no solamente es el sacrificio en la cruz, pero también es la sepultura. Esos 3 días y 3 noches, que siempre hay un debate, ¿cuántas horas eran? Porque siempre hay debate, porque ponen el Viernes Santo cuando fue crucificado. Eso siempre lo pone y dice, bueno, entonces, ¿cómo cabe 3 días ahí? Pues sencillo, los días son de 24 horas. Eso quiere decir, alguien está equivocado dando la fecha, pero yo no tengo problema. Yo sé que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y 3 días después resucitó de los muertos. Amén, ¿estamos bien con eso? Amén. Aleluya, aleluya. Y ese es el por qué Pablo no estaba avergonzado de un evangelio centrado en un Salvador crucificado. Él sabe que el evangelio, las buenas nuevas de Cristo Jesús, tiene un poder inherente. Mira, al evangelio nosotros no le damos poder, pero el evangelio es la fuente de poder de nuestro gran Dios, de la cual tenemos acceso a esa fuente de poder, y es a través de nuestra fe en el evangelio. Y es la clave a ese poder, nuestra fe en Él. El evangelio es ciertamente noticias buenas al pecador que está sufriendo y ve el castigo frente a él. Y luego viene una noticia que puede ser, es posible que te van a liberar y tú puedes ir libre y no tendrás que sufrir la consecuencia de tus malos hechos. Eso serían buenas noticias, ¿no? Eso te levanta la cabeza. Amén. Pues esas son las noticias del evangelio. Somos condenados a la muerte y la muerte eterna por pecado contra nuestro Dios santo, 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 ¿verdad? Pero la buena noticia que vino uno, su hijo, murió en nuestro lugar, pagó nuestra deuda, amén, y murió por nosotros en nuestro lugar, para que no tengamos, amén, que recibir la muerte eterna. Aleluya. Entonces, el evangelio es ciertamente noticias buenas, pero es mucho más que información, porque tiene un poder inherente. El evangelio no es un consejo para las personas sugiriendo que ellos se levantan a ellos mismos. Hay muchos libros de autoestima, lo que sea. Hay un mercado billonario de libros de autoayuda. Pero el evangelio ofrece ayuda divina. El evangelio no es un consejo para las personas sugiriendo que ellos se levantan a ellos mismos, pero el evangelio es poder. Es el poder que levanta al decaído, levanta a la persona desanimada.
Pablo no dice que el evangelio trae poder, pero dice que es poder. Es poder de Dios. Por eso nosotros predicamos tanto el evangelio de Jesucristo, porque es poder. Y a veces, Brígido, yo me siento débil. Yo necesito poder de otra fuente, porque no encuentro el poder en mí mismo. Pues hay un poder que tenemos acceso. Y es el evangelio de Dios. Es el poder de Dios. Piensa en esto. El mismo poder que creó los cielos y la tierra es el poder que tiene el evangelio. Es poder de Dios. El mismo poder que creó los cielos y la tierra, que creó el sol y la luna, ese poder que creó las estrellas y las planetas, a los océanos y los mares, lo que creó los ríos y los lagos, a los animales y peces del mar, a los montes y las montañas, a las nubes y la lluvia, el poder que creó al hombre y a la mujer, tú y yo, amén, y a las... Oh, Dios mío, qué bueno es ese poder que estaba presente en la creación de todo el universo. Tú y yo tenemos acceso a ese poder por fe en el evangelio de Jesucristo. El evangelio es el poder de Dios y ese poder es ofrecido a los hombres y mujeres por medio de fe en el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ese poder es tan poderoso y grande que puede cambiar a vidas, a tu vida, a familias, a tu familia, a sociedades enteras, incluso nuestra sociedad y a nuestro mundo entero. El evangelio tiene ese poder. Y en particular, dice, a veces hay que meterse en el contexto de la cultura y de los tiempos. Cuando estaba Pablo diciendo, decía, yo quiero ir a Roma, quiero predicarles el evangelio, quiero ser confortados de la fe que es común entre nosotros. Y luego empezó a decir, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y mira, en Roma todo el mundo conocía el tema del poder, porque eso era su orgullo. Eran poderosos. Era poderoso el imperio romano, ¿verdad? Los soldados romanos eran poderosos. Habían conquistado a los griegos. Habían dominado a todo el mundo, ¿verdad? Entonces ellos sí sabían de poder. Y ahora Pablo está diciendo, yo también conozco un poder. El poder de Dios. Y está en el evangelio de Jesucristo. Ese hombre judío que crucificaron ahí en Jerusalén, ahí está la fuente del poder de Dios. En particular, Roma pensaba que conocía todo acerca de poder. El poder es algo de lo cual Roma se jactaba más. Grecia podría tener su filosofía, pero Roma tenía poder. A pesar de todo su poder, los romanos, como todos los hombres, estaban impotentes para hacerse a ellos mismos justos delante de Dios. El antiguo filósofo Séneca llamó a Roma un pozo negro de iniquidad. Y el antiguo escritor Juvenal lo llamó un drenaje sucio en lo cual las heces del imperio fluyen. Y Pablo llega y dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ahora lo van a pinchar. Dijo,
Primero a los judíos y luego a los griegos. Porque los griegos en ese sentido eran los gentiles, no solamente los de Grecia, pero gran parte del Nuevo Testamento estaba traducido del griego, hablaban griego. Pero decía a todo aquel que cree, primero está poniendo la invitación a todo el mundo. Todo el mundo tiene acceso al poder de Dios. A todo aquel que cree. A todo aquel que es capaz de poner su fe en el Evangelio de Jesucristo. Amén. A una salvador de una raza inferior en sus ojos. Pero si podían creer en ese Evangelio, en ese Jesucristo, podían tener ese poder de Dios en sus vidas. Pero dijo al judío y luego al griego. ¿Sabe por qué el judío primero? Y eso igual hoy en día. ¿Sabes por qué? El Salvador del mundo nació a través del vientre de una señorita judía. Nuestro Salvador es judío. Era judío. También era hijo de Dios, amén. Pero sabemos por el linaje que vemos en la Biblia, en el libro de Mateo y luego el libro de Lucas, que da la genealogía de Jesucristo. Sabemos que venía del linaje de los judíos, de la tribu de Judá, de los hebreos. Y por eso gran parte de la humanidad hoy en día no quieren ser cristianos, no quieren recibir la salvación porque no son capaces de humillarse en sus ojos y poner su fe en un Salvador que era judío. Porque odian tanto al judío. Mira, hermanos, tener cuidado, tenemos mucho cuidado con las noticias de hoy en día que va a crear un odio hacia Israel. Cuidado con eso. Primero, todas las noticias no son ciertas. Amén. No voy a ser político en esta predicación, amén. Pero mira, somos bíblicos, somos cristianos, somos creyentes de Dios, amén. Y vamos a amar a la nación de Israel. Porque a ellos lo vemos en la nueva Jerusalén, al final, cuando entramos a la eternidad. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos de acuerdo con todo lo que hace hoy en día? No. Pero yo confío en las promesas de Dios. Que un día todos van a arrepentirse de sus pecados y van a convertirse en creyentes del Señor Jesucristo. Amén. Y todos van a ser salvos un día. No son en este día, son pecadores igual que tú y yo. ¿Verdad? Pero hay esperanza para ellos. Hay esperanza para nosotros. Y ahora llegamos al versículo 17. Sigue hablando del tema del evangelio. Y ahora, a partir del versículo 17 hasta el versículo 32, que está al final, vamos a ver dos cosas principales. Vamos a ver las revelaciones de Dios. ¿Sabemos lo que significa una revelación? Que alguien se revela, si aparece, te revela algo. ¿Verdad? Tenemos el libro de Apocalipsis. En otros idiomas se llama la revelación de Jesucristo. Lo que Él reveló a su siervo Juan. Y está escrito. Y es cierto porque fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces vamos a ver las dos revelaciones de Dios. Primero, vemos la revelación de la justicia de Dios. Hemos cantado de la
justicia de Dios. Hablamos mucho sobre la justicia de Dios. Porque dice, lo voy a leer el 16, pone el contexto del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, me estáis escuchando, yo sé que tenéis sueño, ve los ojos porque hace calor. Si hace falta abrir la puerta, que corre aire, no sé, ponte de pie, no sé, pero escucha esto, porque dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este es un versículo muy, muy grande, muy profundo. Porque en el Evangelio que es la vida de Jesucristo, su muerte en la cruz, su sepultura, su resurrección de entre los muertos, amén. El Evangelio es la obra redentora de Jesucristo que Él hizo por nosotros. Amén. Ese es el Evangelio. Y dentro de ese Evangelio se revela la justicia de Dios. La justicia de Dios. A veces nosotros pensamos en términos judiciales cuando hablamos de la justicia de Dios, ¿verdad? Pensamos en el juzgado, pensamos en los cortes de ley, amén, donde se presentan los criminales o se presentan los casos cuando hay un conflicto entre personas, ¿verdad? Y uno quiere justicia, el otro quiere, no sé lo que quiere, a veces misericordia, o muchas veces no se rinde, se echa la culpa al otro, y el otro se sigue echando la culpa al otro, ¿verdad? Y así va. Pero la justicia de Dios es otro atributo de Dios. Porque en su esencia la justicia de Dios es su perfección moral y fidelidad absoluta a su carácter y promesas. Esto significa que Dios siempre actúa de manera recta, sin contradicciones ni injusticias. En Romanos, lo cual estamos estudiando, la justicia de Dios es quien es nuestro Dios. Es recto y fiel. Otro término, otro sinónimo para justicia es rectitud. ¿Vale? Y aquí se implica, se usa ese término paralelo, la rectitud de Dios. Porque la justicia de Dios es quien es, Él es recto y fiel, y lo que Él otorga, grant, que es declarar justo al pecador que tenga fe en el Evangelio de Jesucristo. Y la justicia de Dios es tanto un atributo divino como un don divino. Aquí Pablo habla mucho de la justicia de Dios, que se define no solo como un atributo divino, pero también un acto salvador de Dios revelado a la humanidad. Y no se trata, escucha esto, no se trata de la justicia que Dios exige del hombre, sino de la justicia que Dios mismo provee y otorga al hombre. De esa justicia estamos hablando. Y esa justicia es revelada en el Evangelio, pero solo por fe. Luego dice, y para fe. Cuando dice, porque en el Evangelio, la justicia de Dios es algo producido por el Evangelio y no basada en obras, sino en la gracia de Dios. Solo por fe en el Evangelio de Jesucristo se revela esta justicia, esta rectitud de Dios. Esta parte de Dios, el mundo perdido no lo van a ver hasta que por fe pongan su fe y creen en el Señor Jesucristo. Y luego se revela, en ese Evangelio se revela la justicia de Dios, la rectitud de Dios, que es recto,
que es justo, que es perfecto, que es santo, que es amoroso, tiene mucha gracia, es misericordioso. Todos esos atributos de Dios, un pecador no lo van a conocer hasta que pongan su fe en el Señor. Por fe y para fe. Cuando una persona cree por fe en el Evangelio, entonces se revela la justicia de Dios y es revelado lo bueno, lo recto, lo justo, lo amoroso, lo paciente, poderoso que es nuestro Dios y Salvador. Su justicia, su rectitud, entonces nos declara justo por creer por fe en Él. En cambio, esa revelación entonces produce aún más fe en el corazón del creyente para vivir todos los días confiando en el Señor, porque en el Evangelio la justicia se revela por fe, por nuestra fe y para fe. Quiere decir, cuando pongamos la medida de fe que el Señor nos ha dado, creemos en el Evangelio. Entonces ese Evangelio nos revela la justicia de Dios, que es santo, que es justo, que es amor, que es todos los atributos que Él tiene. Y en cambio, Lili, nos da más fe para seguir viviendo. Más fe, porque dice, más el justo por la fe vivirá. Pues esa parte de Dios, que es justo, su justicia, solamente es revelada en el Evangelio y cuando uno cree por fe. Otra revelación que lo vemos en el 18. Entonces vemos la revelación de la justicia de Dios en el versículo 7, que está en el Evangelio por creer en Jesucristo, por fe. Pero ahora mira lo que dice el 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El resto del capítulo habla de este tema, la revelación de la ira de Dios. Y es revelada en el cielo, pero se revela a toda la humanidad. Y no tienes que ser creyente en el Evangelio para ver esta revelación. Porque lo vamos a ver que dice que está en la creación. Todo lo que vemos todos los días fue creado por nuestro Señor. Tú dices, hasta los vehículos, los automóviles. ¿Dónde recibieron los hombres esa sabiduría, inteligencia? De nuestro Dios. Amén. Porque Él es inteligente. Amén. Gloria a Dios. Es un diseñador. Mira la creación. Amén. Mira todos los colores que hay en la creación. ¿Dios le gusta colores? Amén. Ve todos los tonos de nuestras caras. Dios le gusta los colores. Amén. Algunos con menos color y otros con más color. Amén. ¿Tú sabes por qué tenemos tantos tonos de colores? ¿De dónde? ¿Cómo hizo Dios al hombre? De la tierra, barro de la tierra. Yo he viajado a muchos sitios. He visto muchos campos, muchas granjas. Y ya ves, tú sabes que yo he visto tierra blanca. Y ahí está sembrado muchas cosas, muchas plantas, cacuetes. He visto en otros campos, la tierra es roja. He visto algunos que son medio marrón. He visto algunos campos tierra negra, muy negra. Y ahora piénsalo, si nosotros estamos hechos del barro, de la tierra, y tierra tiene muchos tonos y muchos colores, va a ser, nosotros vamos a ser así. Amén. Eso es muy práctico, pero es cierto. Porque a veces estaba yo mirando por los coches pasando.
nosotros venimos del suelo. ¿Te ha puesto incómodo eso? Dios le gustan los colores. Amén. Pues tú sabes que la ira de Dios dice, porque la ira de Dios revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El resto del capítulo habla de la revelación de la ira de Dios. ¿Vale? Yo quiero definir la ira de Dios. No vamos a terminar todo el capítulo porque no nos da tiempo, pero quiero tomar un tiempito más. Han cantado mucho y ahora me toca predicar un poco, ¿verdad? Ira de Dios. En las Escrituras, la ira de Dios es su santa y justa indignación contra el pecado. Contra el pecado. No contra el pecador, pero contra el pecado. Pero luego si el pecador no confiesa, recibe el perdón de esos pecados, ya tiene que sufrir las consecuencias. Pero para que Dios expresa su naturaleza, su santidad, verdad y justicia, Dios debe castigar el pecado. Puesto que el pecado ofende personalmente a Dios, nadie debería sorprenderse de que el pecado haga enojar a Dios. Negar su ira es rechazar la necesidad de la obra reconciliadora de Cristo en la cruz. ¿Ves eso? La ira de Dios se revela tanto en la naturaleza como en las Escrituras. Se ve en la naturaleza y también tú y yo somos creados de Dios. Se ve en toda su creación. Nosotros a veces objetamos la idea de la ira de Dios. Nadie le gusta cuando se enfada a alguien, ¿verdad? Y si tú estás el que está recibiendo esa ira, menos, ¿verdad? Mira, yo he visto a mi papá poner la cara roja, esa tierra roja que he visto, se cambió de tono. Porque estaba enfadado conmigo por hacer algo malo. Y se enfadó y tenía que disciplinarme. No estoy diciendo que tiene que poner la cara roja para disciplinar. A veces mejor controlarse, ¿verdad? Amén, papá. Mi papá está en el cielo. Agarra los tobillos. No, Señor. La ira de la esposa es otra cosa, es otro tema. Lo dejamos para otro domingo. Dice que es mejor que se esconda en un rincón del ático de una casa. Vale. Mi conciencia dice, pasa. No nos gusta hablar de la idea de la ira de Dios. ¿Verdad? De eso sale la pregunta. Si tu Dios es de amor, ¿por qué permite el hambre? ¿Por qué permite la guerra? ¿Por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué tu Dios que es amor permite el divorcio en el hogar? El quebranto de corazón. Mira, hermanos, eso es producto nuestro. Eso es producto del pecado, de las malas decisiones. Amén. Y a veces objetamos la idea de la ira de Dios porque la igualamos con la ira humana. Pero recuerda que Dios es santo, siempre. Incluso cuando está airado, sigue santo. Él no pierde el control, como tú y yo. A veces nos enfadamos y ya las barreras no existen, ¿verdad? Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Si no, va a salir unas palabras que no podemos retomar. Yo sé por experiencia. Amén.
la igualamos con la ira humana, la cual es motivada por razones personales egoístas o por un deseo de venganza. Pero no debemos de olvidar que la ira de Dios tiene un carácter completamente justo. La ira de Dios. Pablo habla mucho de la salvación, pero ¿de qué somos salvos? Primero y más que todo, somos salvos de la ira de Dios, la cual merecemos justamente. Todas las veces que el Señor, mi papá me disciplinaba, yo merecía toda esa disciplina. ¿Sabes por qué? Tú no sabes las veces que no me pilló mi papá, ¿verdad? Entonces, chicos, si tu papá te da o tu mamá se quita la chancla y dice, ¿qué hice yo? Bueno, eso fue por el otro día. Ay, Dios mío. Pero la Biblia dice que la ira de Dios se revela desde el cielo, en versículo 18. Esta revelación de su ira es contra el pecado y es evidente a todos bajo el cielo azul. La ira de Dios no es revelada en el Evangelio, sino en los hechos de la experiencia humana. Porque dice aquí la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Contra toda impiedad e injusticia. Esto se refiere a la rebelión colectiva de la humanidad contra Dios, incluyendo la falta de reverencia hacia Él. No hay temor de Dios en la tierra muchas veces. Y las acciones malvadas que van en contra de su voluntad. En palabras sencillas, la impiedad se refiere a las ofensas del hombre en contra de Dios. Y la injusticia son los pecados del hombre en contra del hombre. Podemos pecar contra Dios y puedo pecar contra ti, ¿verdad? Entonces, recuerda eso a veces cuando pedimos perdón y queremos restaurar. A veces, sí, primero pide perdón a Dios, pero si tú has pecado contra un hermano o alguien, también hay que pedirle perdón. Sí. Yo tengo más definición de impiedad e injusticia. Yo voy rápido porque quiero terminar muy prontito. Mira, en los versículos 19 en adelante, vamos a ver muchos detalles de la revelación de la ira de Dios contra toda impiedad e injusticia y la decadencia moral de la humanidad en los próximos versículos, que está aquí, pero va cayendo. Va decayendo el hombre. Por ejemplo, 19. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Tú dices, ¿de quién está hablando? A todos los que están bajo el cielo. Quiere decir todo el mundo, ¿vale? Y dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Quién aquí ha cometido injusticia en su vida? Levanta la mano, levanta las dos. Todos somos culpables, amén. ¿Quiénes son impíos? Nosotros somos pecadores, ¿verdad? Pero interesante, ahora me encantan los próximos versículos porque, mira, se deja todo el mundo sin excusa. Sin excusa del conocimiento de Dios, que Dios existe. Dice porque lo que de Dios se conoce, tú y yo conocemos mucho de Dios, ¿verdad? No todo el mundo tiene el mismo conocimiento, pero mira,
todo ser humano nacido porque tiene el respiro de Dios en sus pulmones. En su conciencia sabe que Dios existe, porque dice que Dios se le manifestó. Quiere decir, ese término ateo, eso en realidad no existe. Agnóstico, bueno, eso quiere decir que tú dudas todo, ¿vale? Eso es producto de la información recibida en tu cabeza. Yo sé que ahora estamos metiéndonos en aguas más profundas, pero escúcheme, y chicos que van, y todos nuestros hijos que van a la escuela, amén. Lo que te van a enseñar en la escuela de que venimos del mono, venimos del Big Bang, no, todo sí comenzó con una luz. Cuando el Señor de los cielos dijo, sea la luz, y fue la luz. Sí, todo empezó con una luz por la palabra de Dios, aleluya. No venimos del mono, venimos de Adán y Eva. Quien Dios tocó con la mano y lo formó y sopló ese aliento de vida, amén. Pero dice, todo lo que de Dios se conoce, les es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Tú sabes que Dios se manifiesta a cada persona en el mundo. Por eso creemos que todo el mundo son llamados a la salvación de Dios. ¿Sabes por qué? Porque aquí Dios se manifiesta a todo el mundo. Pero tienes una decisión. ¿Vas a creer y vas a aceptar esa manifestación de Dios o lo vas a rechazar porque te han convencido rechazarlo? Dice, mira, aquí hay tan profundo el 20, dice, porque las cosas invisibles de Él. Sabemos que Dios es espíritu, ¿verdad? Sabemos que Dios tiene atributos que muchas veces no lo vemos su carácter, vemos en sus acciones. Pero mira, incluso hemos cantado el himno Santo, Santo, Santo. Toda esa canción habla de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Eso es algo invisible, a veces es difícil para explicar a incrédulos, ¿verdad? Pero dice aquí, pero porque las cosas invisibles de Dios, invisibles de Él. Por ejemplo, su eterno poder y deidad. La deidad está hablando de la Trinidad, de Él, su esencia, de quién es Él. Dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Oh, la creación nos revela mucho de nuestro Creador. Los árboles, escuchando las aves, los pájaros cantando, mirando los peces. Y si tú vas allá a la playa y te metes con la máscara de buceo y mira los colores brillantes que tienen los peces, ves todo de lo creado. Eso te está llamando la atención del Creador, quien hizo todo y creó todo. Amén. Todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y de... Tú sabes que podemos ver que hay un Creador poderoso. Lo vemos en las montañas. Lo vemos cuando vemos el mar. Lo vemos cuando vemos la creación. Nos está revelando el poder de Dios. Está revelando la santidad de Dios. Todo lo que se conoce de Él. Podemos verlo en la creación. Porque dice, se hacen claramente visibles. No oscuramente visibles, pero claramente visibles. Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Yo voy a terminar ahí. El mundo perdido no tiene excusa. Si ellos escuchan de verdad su conciencia, a veces tiene que volver a su adolescencia, su niñez, cuando eran inocentes, antes que las experiencias y las traumas de la vida
¿verdad? Le afecta, pero en su conciencia saben que Dios existe. Quizá no conocen que se llama Jehová o se llama Jesucristo o se llama Espíritu Santo. Quizá no conocen ese nombre. Ahí nos toca nuestra responsabilidad de decirle, mira, lo que tú sientes, lo que está revelado en tu corazón, tu conciencia, ese es Dios Jehová, que envió a su Hijo Jesucristo, el Salvador del mundo, Emmanuel, Dios con nosotros. No, nos toca explicar, llevarles el Evangelio para aclarar lo que ellos están sintiendo en su corazón y conciencia. ¿Tiene sentido esto? La creación revela mucho de Dios. Dios se manifiesta a cada persona. Porque dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Yo digo, ponga tu fe en el Evangelio de Jesucristo. Porque ahí es revelada la justicia de Dios. Y cuando salgas y ves la creación, estar atento, escucha lo que te está diciendo. Yo sé que si solamente miras la pobreza, la maldad de los vecinos, escucha las palabrotas, pero abre los ojos, pide al Señor, Señor, puedes manifestarte a mí en este día, porque yo necesito ayuda de otro mundo. A veces no vemos lo grande que es Dios porque estamos cegados por todo lo que hay en el mundo, pero creemos en la palabra que Dios se manifiesta a todos los seres humanos. Ponga tu fe en el Señor. Vamos a ponernos de pie. Denise, puedes venir al piano. El próximo culto seguimos hablando sobre eso. Dios es bueno, lo hemos cantado. Él es bueno porque se manifiesta a nosotros. La Biblia dice que hasta los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero tenemos que abrir los ojos y los oídos a la voz de nuestro Creador y creer en Él. Y Él se llama Jesucristo. Van a cantar y mientras vamos a aprovechar que podéis acompañarles en canción o podemos pasar un momento en oración. Os invito a el que no conoce a Cristo, nunca has arrepentido de tus pecados y creído en el Evangelio de Jesús para tener ese poder salvador en tu vida, te invito a dar el paso. Pero vamos a hablar con Dios y responderle.
Cristo me amó y me ama. Cristo me amó, pues por mí murió. Yo le amaré. Yo le amaré. Yo le amaré. Yo Le amo porque me ha traído el Evangelio. Me ha dado la fe para creer. Yo le adoraré. Yo le adoraré. Yo le adoraré. Yo le adoraré. Gloria le daré. Amén. Dios es bueno. Todo lo que conocemos de Él es porque Él es bueno con nosotros. Y se nos manifestó todo lo que conocemos. Amén. Espero que has hablado con el Señor. Pues vamos a cerrar con una palabra de oración. Hermano Jarvey, ¿puedes orar por nosotros, por favor? Amén. Amén y amén. Pues el Señor los bendiga. Los invitamos, vamos a